En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con mucho gusto a la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, economista. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Lo mismo para mí, buenos días. Bueno, me imagino que mucho trabajo. Ya te voy a preguntar de las cuentas del BPS y con qué te has encontrado, pero me imagino que también en esta cuestión de que tema que estuvo en campaña, el tema de la previsión social, de la seguridad social y el inicio de un diálogo, ¿qué va a aportar el Banco de Previsión Social a este diálogo? Tú que además estuviste ya en el diálogo anterior, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí, pero en roles distintos, ¿no? Ahora, digamos, lo que me toca a mí como presidenta del BPS, un poco para resumir, para que quede claro, el gobierno acaba de crear por decreto un ámbito que, de hecho, lo crea porque está en la posibilidad en la Constitución de la República de crearlo, que es la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. Y va a estar, es un ámbito interinstitucional, pero coordinado por la OPP. Esta comisión, digamos, tiene una comisión ejecutiva y un plenario. El BPS forma parte de esa comisión ejecutiva, pero este es un ámbito que es para los 5 años, es un ámbito permanente. Uno de los principales cometidos de esa comisión va a ser el armado de la estructura de cómo se va a procesar el diálogo, ¿no? O sea, lo que ellos le han dado en llamar una hoja de ruta, que es básicamente decir, bueno, con qué orden y con qué estructura se va a procesar este diálogo. Obviamente eso se va a presentar eventualmente en el comité ejecutivo, el BPS participará en ese comité ejecutivo, pero ¿cuál va a ser el rol del BPS allí? Básicamente el que siempre tuvo, que es aportar todo su conocimiento en la Administración de Seguridad Social en Uruguay, y el apoyo de sus equipos técnicos y operativos, que no es nada menor, que siempre se necesita. En particular fue bastante notorio en el último proceso toda la necesidad de estudios actuariales y otro tipo de estudios. Y después, obviamente, dependiendo de lo que se resuelva y en función de lo que se resuelva, toda la parte de la implementación, que tampoco es nada menor. El BPS hoy estamos con el desafío de justamente continuar porque el BPS cumple normas. Entonces, las normas vigentes hay que cumplirlas. Entonces, tenemos varios desafíos de, implementaciones de la ley de reforma del 2023 que aún todavía no se han terminado y estamos en proceso de terminar. Yo te voy a hacer preguntas concretas, a ver si podemos tener respuestas concretas, aunque es difícil, pero digo, una de las principales preocupaciones es, por ejemplo, la edad de jubilación, ¿no? Que hoy, se extendió un poco más, hay cierta gradualidad, pero en definitiva se va a terminar a los 65 años, ¿no? Para la gran... ¿Eso es uno de los puntos primeros a tocar? ¿Se va a cambiar? ¿Se va a ir para atrás? Ahí de nuevo, lo que yo siempre estoy respondiendo frente a ese punto es, el gobierno va a llamar a un diálogo. Entonces, lo sustantivo de ese diálogo y cómo se va a cambiar la edad, que es lo que se va a procesar en ese diálogo, no lo vamos a anticipar ahora, porque justamente si uno llama a un diálogo tiene que escuchar, porque si supiéramos lo que va... A ver... Pero hay líneas también, ¿no? Pero la línea es, hay un compromiso sobre la edad, hay un compromiso sobre la financiación del sistema, hay un compromiso sobre el tema del trabajo independiente, hay un compromiso sobre la cobertura, o sea, las personas que acceden, y todos esos compromisos se van a cumplir. Pero ¿cuál es el cambio concreto en cada uno de esos compromisos? Es lo que va a salir de ese diálogo. Claro. Eso es lo que yo no voy a avanzar sobre cuál es la posición mía, porque tampoco es mi posición, sería la posición en este caso del BPS, que es un órgano colegiado. Entonces, acá, siendo clara además, todo lo que está comprometido en lo que fue el programa de gobierno y lo que llamamos las bases para el diálogo, se va a cumplir. ¿Cuál es la forma concreta que tiene ese cambio? Requiere 2 comentarios de mi parte. El primero es que se va a cumplir eso, pero no perdamos de vista que en este ámbito que se creó, la discusión es un poco más amplia. No es solo jubilaciones y pensiones, sino que es toda la matriz de protección social que va a seguir el ciclo de vida de las personas. ¿Y por qué esto es importante? Se va a incorporar cuidados e infancia. Primero es importante porque en su momento nosotros de la Comisión de Expertos fue lo que se criticó, que dar estas conversaciones partidas no ayudan a ver la integralidad del tema, porque los niños y los adolescentes de hoy son los jubilados del mañana y son los que hoy ayudan o van a colaborar en poco tiempo en pagar las jubilaciones de los hoy jubilados. Entonces esto hay que mirarlo juntos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando uno va a ese diálogo, toca lo que se comprometió a tocar y eventualmente otras cosas respecto a cuidados y respecto a infancia, lo que tiene que ver después es cómo queda el todo. Porque yo entiendo que lo importante para la gente es a qué edad me voy a jubilar.
Bueno, ¿Y cuánto voy a cobrar? El Frente Amplio se comprometió a volver a los 60 años. ¿De qué forma se vuelve? Es lo que se va a conversar allí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con si se va a tender a unificar la seguridad social? Y te planteo acá qué va a pasar, por ejemplo, con respecto a si se van a incorporar las cajas militares, la caja militar, las cajas paraestatales, que hoy son un problema en cuanto al financiamiento. Bueno, ahí capaz que hay que diferenciar un poco cuál es la situación actual. La ley 20.130, que es la reforma del 2023, ya llevó a un régimen común a partir del 2043 a todos los institutos. Lo que va a estar en conversación, y no necesariamente en este primer diálogo, sino capaz que como parte de ese proceso en los 5 años, es otro tema que aborda la comisión, es todos los institutos parten de situaciones diferentes. Y en particular, cuando reciben asistencia del Estado, si uno pone un peso en una caja que tiene una situación diferente, obviamente tiene un subsidio diferente respecto a una persona en el BPS. Entonces, a partir del 2043 están todos en un régimen común, pero acá en el medio... Todos, militar, caja profesional, todos. notarial, todos. Todos. El tema es en el medio. O sea, si yo llevo a situaciones en distintos niveles, en el mismo sentido y con la misma progresión a ese régimen común, en toda la transición se mantienen situaciones de desnivel. Entonces, tú me estás preguntando, ¿va a haber alguna resolución sobre eso? Bueno, el gobierno ya tomó una primera en la cual no participa el BPS y no está jugando un rol el BPS, pero sí el gobierno, que es la situación de la caja profesional requería una urgencia más importante, se creó un grupo de trabajo específico que está trabajando ese tema puntualmente y eventualmente entendemos que a corto plazo va a tener una iniciativa que la está trabajando la Dirección Nacional de Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo, la OPP y el Ministerio de Economía. Con otro tipo de cajas, ahí esa pregunta sería más para el OPP de cómo está pensando este proceso, de si esas otras cajas, puntualmente la militar, entiendo yo que es la pregunta, se integran ahora a esta primera iniciativa o, al igual que se procesó la bancaria y se procesó la notarial. La notarial en el 2019 o se va a procesar la profesional, requerirían un grupo de trabajo específico. No se va a acelerar, no está previsto acelerar eso. De nuevo, vos me estás preguntando sobre la sustancia. Bien. Yo te estoy hablando sobre la forma. Bien, otro de los temas que estaba en el programa del Frente Amplio está el tema de los pilares de la seguridad social, ¿no? Y dentro de eso se habla de... No se lo menciona tal cual, pero de las AFAP, ¿no? De cómo se va a trabajar o cómo sería conveniente trabajar, porque se habló mucho del lucro de las AFAP, que se cobre menos, qué pasa con los que todavía tienen esa jubilación, digamos, partida, ¿no? Y que se subieron, digamos, a ese carro voluntariamente. Es decir, eso se va a estudiar, se va a rebajar las comisiones, va a ser más beneficioso pensando en quienes se van a jubilar y tienen sueldos además que no son muy altos. De nuevo, las bases para el diálogo en el programa está revisar, pero siempre desde la lógica que es un sistema multipilar. Lo que dice textualmente, impulsar y desarrollar un sistema multipilar donde se va a mantener un pilar de subsidios, como existe hoy, que tenemos prestaciones que se llaman no contributivas porque no exigen que las personas hayan contribuido por su situación de vulnerabilidad, lo que se llama pensión a la vejez o invalidez. Y tenemos subsidios dentro de las mismas jubilaciones contributivas. Después, un pilar solidario, que bueno, en el caso del BPS es el más grande en el país, el que atiende a la mayor cantidad de personas, pero el resto de las cajas que están afuera también administran lo que se llaman pilares solidarios. Y después, un pilar de ahorro. El programa lo que dice es que el pilar de ahorro también se va a mantener, lo que tiene que ser no lucrativo. ¿Cuál es la forma en la que se hace ese no lucrativo? De nuevo, es un tema que hay que conversar en ese diálogo. Hay diversas opciones. Algunas opciones pueden ser separar funciones de lo que hoy son las AFAP, otras opciones podrían ir por otro carril. Se va a cumplir con lo que se comprometió. Sobre la sustancia de cómo se va a cumplir, hay que esperar al diálogo, porque acá estamos teniendo una situación de mucha ansiedad porque las personas del gobierno concreten qué van a hacer. Y en realidad, si uno llama a un diálogo es para escuchar. Sería como una falta de respeto decir de antemano
¿qué es el cambio que voy a hacer? Pues Claro. si no pierde sentido el ámbito de diálogo. Ni que hablar, pero de todos modos el gobierno tiene una visión clara de qué es lo que quiere y lo ha manifestado. Sí, pero lo que también necesita la previsión social, y en esto fuimos muy críticos, y yo voy a poner el acento, hay varios procesos por los cuales uno puede reformar la seguridad social. Uno puede entender que es más un proceso de expertos y después ver cómo hace el clic con el sistema político. No es lo que el gobierno que me encomendó a mí esta tarea en general entiende sobre cómo debe hacerse este proceso. Y hay otro tipo de procesos que son estas cosas de vamos a llegar todos juntos aunque lleguemos un poco más tarde. Y en eso uno tiene que integrar al diálogo, no necesariamente expertos o no expertos, también expertos, pero no. Tiene que integrar, por ejemplo, en las organizaciones sociales personas con capacidad de negociación, ¿no? Que vayan a escuchar. Entonces, si uno va a integrarlos con capacidad de negociación, está dispuesto a acordar cosas. Más allá de la agenda que eventualmente pueda presentar el gobierno, que te soy honesta, no la conozco, o sea, no está arriba de la mesa de cuál es la propuesta. Bien, te quiero preguntar entonces algo específicamente del BPS. ¿Cómo está la caja? ¿Cómo la encontraste? ¿Mejor de lo que pensabas? ¿Peor? ¿Cómo está? La verdad que con muchos desafíos. Con puntos, o sea, la encontramos con ¿Con qué desafíos? funcionarios muy comprometidos, pero particularmente desafíos de corto plazo de atender situaciones urgentes relacionadas con lo que fue la reforma del 2023, en particular respecto al reconocimiento de servicios, plazos que se vencían y personas que iban a quedar sin poder reconocer servicios en su historia laboral, y desafíos de mediano y largo plazo de atender a las personas en un plazo razonable. Hay un atraso de expedientes que se viene generando desde el 2021, no por la reforma del 2023, que sería relativamente normal, las reformas en general generan mayor número de expedientes, que se produjo por un cambio en el modelo de atención. Si bien no se parte de cero y no todo es malo, lo cierto es que el modelo de atención está generando un embudo en el número de expedientes atrasados. Hay mucha necesidad de demanda, casos, obviamente, el BPS, todos entienden, atiende desde salud hasta gente en situación de invalidez o personas que no tienen otra prestación. Entonces, el desafío desde la presidencia y desde la gestión sería decir, atendamos las situaciones de corto plazo, pero sin perder el norte en que a mediano y largo plazo tenemos que lograr hacer de mejor manera lo que estamos haciendo ahora, que no va a ser inmediato, eso también me gusta aclararlo, porque a veces las personas no, y yo entiendo, son situaciones muy sensibles, pero claro, no podemos ir caso a caso. O sea, el instituto tiene que desarrollar mecanismos por los cuales pueda mejorar la atención que hoy brinda. ¿Pero es concretamente para gente que se quiere jubilar y está demorando el De todo trámite? lo que se te puede ocurrir, sí. En general, en las cuestiones prestacionales que tienen que ver jubilaciones por incapacidad, trámites de subsidios. En general, las cuestiones prestacionales están atrasadas. Desde el 2021 hasta el 2024, en las dos áreas que son de prestaciones, en una más que se duplicaron el número de expedientes y en la otra casi se duplicaron. Pero en realidad también hay un atraso relativo en varias áreas, en la salud, por ejemplo. O sea, es generalizado un poco el atraso, si bien se nota más en esta área. ¿Y de cuánto podemos decir cuando decís se duplicó? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se De número de expedientes. Bueno, depende, lo que pasa que depende del trámite. Claro. ¿Y la caja? ¿Creció? ¿Cómo está, más allá de que pueda que rentas Dinero, generales? decís vos. Y sí. Bueno, lo que pasa es que acá también a mí siempre me gusta diferenciar. Una cosa es, el BPS administra muchos programas. El programa más grande que administra es el de jubilaciones y pensiones. Ahí nosotros tuvimos en el 2024, que es el balance que se acaba de aprobar, ingresos por alrededor de casi 4.000 millones de dólares y egresos por prestaciones de unos 6.400 millones de dólares. Acá siempre hay una brecha, que esto se cierra siempre con parte de los impuestos afectados, que fueron en torno de 3.100 millones de dólares. Ahora, no es el único programa que administra el BPS. El BPS administra asignaciones familiares, seguro de desempleo, ayudas extraordinarias, una serie de programas. Y a su vez el BPS, para hacer todas estas tareas, tiene sus propios gastos de administración, claro, que son para todos los programas. Entonces, cuando tú me decís la caja, esos programas, en muchos casos, los administra el BPS, pero todos sabemos que cómo va a ser el sistema de jubilaciones y pensiones, como tú misma consultabas, lo que define el país. Entonces, no es que el BPS tiene un control sobre cuánto va a pagar. Obviamente tiene un control, pero lo que quiero decir es el diseño del sistema no le corresponde solo al BPS o no es resorte únicamente de las decisiones de BPS. El diseño es legal y es un acuerdo social, claro. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, y siempre va a tener un subsidio, eso también me gustaría aclararlo.
Te vamos a estar convocando cuando esté más avanzado el diálogo y el rol del BPS y sobre todo con más números sobre la mesa. Jimena Pardo, gracias por estos minutos. No, por favor. Un gusto y bueno, de nuevo, a las órdenes.